Buenas estudiantes, vamos a ver los elementos del análisis lírico, es decir, cómo analizar un poema y cómo aplicar estos elementos al poema. Bueno, primero, ¿qué es lírica? Lírica y poesía son sinónimos. Dice que es una manifestación bella y equilibrada cuidadosamente, elaborada por el autor para comunicar un mensaje destinado a conmover el espíritu del hombre. Características de este género literario. Predomina la estética, quiere decir que se vea bonito y que se oiga bonito. Predomina el subjetivismo, expresa emociones, afectos, deseos, amor, desamor que expone el autor. ¿Qué es subjetivismo? Bueno, eso se refiere a que el autor expone sus propios sentimientos. Tiene rima, métrica y ritmo. Presenta figuras de construcción y literarias y está conformado por versos y estrofas. ¿Qué son versos? Versos son cada una de las líneas que hace un poema, mientras que la estrofa es el grupo de versos. ¿Cómo sé yo que son estrofas? Las estrofas se dividen por espacios, ¿verdad? Entonces, un verso es una línea, mientras que una estrofa es el grupo de versos, que está dividido por espacios entre estrofas. Bueno, ¿cómo sacar la métrica? Dice que la métrica es la división silábica que se le hace a cada verso, pero con la respectiva aplicación de las licencias poéticas. Esa ahorita la vamos a ver. Si ustedes se acuerdan cómo dividir silábicamente palabras, en este caso se va a dividir todo el verso en sílabas, ¿verdad? Recuerden que para esto hay que tener conocimiento sobre el hiato, el diptongo y el triptongo. El hiato es la unión de dos vocales fuertes o una fuerte y una débil tildada. Recuerden que el hiato se puede dividir. El diptongo es la unión de una vocal débil y una fuerte o de dos débiles. El diptongo no se puede dividir. Y el triptongo es la unión de tres vocales, una débil, una fuerte y una débil. El triptongo tampoco se puede dividir. Entonces esto hay que aplicarlo aquí. Vamos a ver este verso. Quiero vivir la vida aventurera. Si nosotros hacemos una división silábica de todo el verso, nos vamos a dar cuenta que tiene 11 sílabas, ¿verdad? Pero también tengo que aplicar obligatoriamente algo que se llaman licencias poéticas, que ya vamos a explicar. Bueno, cuando yo divido silábicamente el verso, si este verso tiene, aquí no viene, pero si tiene una sílaba se llama monosílaba. Si tiene dos, bisílaba. Si tiene tres, trisílabo. Si tiene cuatro, tetrasílabo. Si tiene cinco sílabas ese verso, se llama heptasílabo. Si tiene 6, hexasílabo. 7, heptasílabo. 8, octasílabo. 9, eneasílabo. 10, decasílabo. 11, endecasílabo. 12, dodecasílabo. 13, tridecasílabo. O si tiene 14 o más, como 15, 17, 20, de ahí para arriba, se van a llamar alejandrinos. Bueno, ¿qué son las licencias poéticas? Es obligatorio utilizarla en los versos. ¿Para qué sirven? Se supone que sirven para que todos los versos sean parecidos. Antes se utilizaba mucho. Ahora la mayoría de poemas tienen una métrica libre, que ahorita vamos a ver qué es la métrica libre, ¿verdad? Ok, sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? Consiste en unir la última vocal de una palabra con la primera vocal de la siguiente palabra. Veamos el ejemplo. Dice que en un collar de perlas. Si ustedes ven, la sílaba que termina en vocal y la que sigue en empieza en vocal, entonces se une. A eso se le llama sinalefa. Y luego hago la división silábica normal. Un collar de perlas. Ok, ¿qué pasa si hay una H? Como la H no suena, uno. Por ejemplo, que dijera, ¿qué hace? Esa H no suena, entonces ese que A va pegado y C. Eso se llamaría sinalefa. ¿Y qué pasa con la Y o la Y?
Cuando la Y está sola, suena como una I, entonces funciona como una vocal. Pero si suena como una Y, como decir eh, ya, ahí no funciona como una vocal, solo cuando está sola. Cuando veamos los ejemplos, vamos a ver para que entiendan mejor esa parte. Ok, estas otras dos pueden aparecer, pero casi nunca aparecen en los poemas. Por lo general se le indica al estudiante si hay en un poema. Dice, diéresis, consiste en dividir las palabras que tengan diptongo. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, que todos los versos me dieron 8 y este me dio 7, entonces el autor me va a decir que tengo que dividir, ¿verdad? Vean aquí, mis la, ahí bios iría pegado, pero como hay una diéresis se va a dividir, bios. Y la sinéresis es unir un hiato. Recuerden que el hiato se tiene que separar. La sinéresis consiste en unir las palabras que tengan hiato. Por ejemplo, yo creo, cariño. Y esta podría ser al revés que la de arriba, ¿verdad? Que todas dieron 8 y esta dio 9. Entonces el autor del poema me va a indicar que tengo que aplicar la sinéresis. Estas dos casi nunca aparecen, pero las que sí aparecen siempre son la sin alef y la ley del acento final. ¿Qué es la ley del acento final? Recuerden que yo hago la división silábica por verso. Entonces, después de hacerla, veo que si la última palabra de ese verso es aguda, le voy a sumar 1. Vean este ejemplo. El símbolo de la pasión. Si yo hago la división silábica, me va a dar 9. Pero como la última palabra es aguda, más 1, 10 sílabas. Se va a sumar 1. Ok, si la última palabra es grave de ese verso, va a quedar igual. Esta es la ley del acento final, ¿verdad? Si la última palabra es grave, va a quedar igual. Entonces yo voy a dividir silábicamente, ¿verdad? Recuerden que tengo que aplicar sinalefa y todo lo que aparezca. Allí estará mi tumba. Me dio 7 sílabas, pero como tumba es grave, queda igual. Y la otra es el verso esdrújulo. Hago la división silábica y si la última palabra de ese verso es esdrújula, le voy a restar 1, menos 1. El más horrible, áspero. Me daba 7, pero áspero es esdrújula, entonces a ese 7 le voy a quitar 1 y va a quedar 6. ¿Qué pasa si la última palabra es monosílaba? Monosílabas son aquellas palabras que tienen una sola sílaba. Esas palabras monosílabas van a ser agudas, se van a clasificar como agudas. Entonces, si la última palabra es monosílaba, le voy a sumar 1 al verso. Vamos a ver este ejemplo. Vean, ahí aparece una estrofa, ¿verdad? Por lo general de un poema, yo solo necesito la estrofa para poder saber cuál es su métrica. Entonces hago la división silábica. A veces uno es, vean ahí, esa O se va a unir con la E porque termina en vocal y empieza en vocal. Eso se llama sinalefa. Ahí la única licencia hasta el momento es sinalefa, ¿verdad? Entonces empiezo a contar. Vean que la última palabra es la palabra es. Entonces tengo que sumar 1. A veces uno es. Ahí me daba 5. Más 1, porque la última palabra es aguda, da 6. Y así hago la división. En el siguiente que dice manantial entre rocas, me dio 7, pero como la palabra rocas es grave, queda igual. En el siguiente verso dice, y otras veces un árbol da 7. Como la última palabra es grave, queda igual. Y la última dice, con últimas hojas, va a dar 6. En este caso, va a quedar igual porque la palabra hojas es grave. ¿Qué podemos ver aquí? En este caso, si todos me hubiesen dado 7, entonces cuando yo le pregunto a usted,
¿Qué tipo de métrica tiene? Entonces me responde heptasílabo. Si todos tuvieran 6, entonces hexasílabo. Puede ser que aquí la mitad tenga 6 y la mitad tenga 7. Entonces, donde dice métrica, usted va a poner los versos son hexasílabos y heptasílabos. Así es como se saca la métrica. Veamos los pasos para identificarla. Vamos a ver, usted el poema solamente va a tomar una estrofa. Usted no le tiene que sacar la métrica a todo el poema, solamente a una estrofa. Aquí entonces va a dividir silábicamente cada verso, ¿verdad? Tiene que recordar que las licencias poéticas son obligatorias. Mayormente se usan la sinalefa y la ley del acento final que las acabamos de ver. Y entonces empieza a contar. Según el número de sílabas que tenga, ahí le va a sacar el nombre a la métrica. Si todas le van a dar 9, eneasílabo. Si todas le dan 12, dodecasílabo y así. ¿Qué pasa si todos los versos tienen diferente número de sílabas? Entonces, en métrica usted va a poner libre. Cuando todas son diferentes, usted va a poner libre. Bueno, vamos a ver la rima. La rima es la igualdad de sonidos a partir de la última vocal acentuada. Existen 3 tipos de rima. Entonces, la rima es como para darle esteticidad, sonido bonito a un poema. Vamos a la rima consonante o perfecta. Es la igualdad de vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, yo también solamente, vamos a ver, para poder sacar la rima, solo voy a tomar una estrofa, ¿verdad? Recuerden que la estrofa es el grupo de versos. Y entonces tengo aquí esta estrofa. El primer paso es tomar la estrofa. Luego, lo que voy a hacer es tomar solamente la última palabra. En este caso sería olvido. En el verso número 2, ramazones. En el verso número 3, herido. Y en el verso siguiente, ilusiones. ¿Cuál es el siguiente paso? Fijarme cuál es la vocal que tiene el acento. Si yo digo olvido, entonces ido. Ramazones, ones, herido, ido. Ilusiones, ones. Cuando yo llego a este punto me fijo. ¿Coinciden vocales y consonantes? Sí, ¿verdad? Esta palabra del verso 1 termina en ido. Y el verso 3 también termina en ido, coinciden vocales y consonantes, mientras que el verso 2, ones, y el verso 4, ones, también coinciden. Si coinciden vocales y consonantes, se va a llamar rima consonante o perfecta. Vamos a ver este ejemplo en el siguiente videito que aparece ahí. Ok, yo tomo solo una estrofa, ¿verdad? Dice, cultivo una rosa blanca, blanca. En julio como en enero, enero. Para un amigo sincero, sincero, que me da su mano franca, franca. Solamente la última palabra de cada verso. Ahora me fijo dónde tiene el acento. Blanca, anca. Siempre tiene que ser de la vocal hacia atrás. Enero, ero. Sincero, ero. Y franca, anca. Ya en este momento me doy cuenta que anca y anca coinciden en vocales y consonantes, ¿verdad? Y ero coinciden en vocales y consonantes. Entonces, como coinciden vocales y consonantes, se va a llamar rima consonante o perfecta. Vean el ejemplo. Entonces, anca y anca coinciden. Ero y ero coinciden. Eso se llama rima consonante o perfecta. Coinciden vocales y consonantes. Tenemos ahora la rima asonante o imperfecta. La rima asonante o imperfecta dice que en este caso va a tener, solamente van a coincidir las vocales. Aquí no coinciden las consonantes. Y hacemos el mismo paso, los mismos pasos. Tomo una estrofa. Luego de cada verso solamente tomo la última palabra, ¿verdad? Entonces aquí sería mundo, en el siguiente sería cielo, en la siguiente sería sé
y en el siguiente verso. El siguiente paso es fijarme dónde están los acentos y de la vocal acentuada hacia atrás. Nada más. Do, elo, eso. Cuando yo observo, veo que no coinciden vocales y consonantes, ¿verdad? Entonces aquí tengo que agregar un paso nuevo, que es sacar solo las vocales. Undo, o. Elo, o. Eso, o. Y entonces observo que coinciden vocales. Eo coincide con eo. Cuando coinciden solo vocales, se va a llamar rima asonante o imperfecta. En la rima asonante o imperfecta solo coinciden vocales. Veamos el ejemplo en este video. Igual, tomo una estrofa y de esa estrofa solo necesito la última palabra. Marchitas, huerto, perfumes, invierno. Ok, ahora teniendo la última palabra me voy a fijar dónde está el acento. Marchitas, erto, mes y aquí erno. ¿Coinciden vocales y consonantes? No, no coinciden. Entonces, ¿ahora qué hago? Saco las vocales. Itas, ia. Erto, o. Mes, erno, o. Y aquí me doy cuenta que eo y eo coinciden. Pueden ser cualquier combinación de vocales. A eso se le llama rima asonante. Entonces, la rima asonante es cuando coinciden solo vocales. Bueno, y por último tenemos la rima libre. En la rima libre no van a coincidir ni vocales ni consonantes. Aquí todo va a ser diferente. Y hago lo mismo, ¿verdad? Tomo una estrofa, de cada verso tomo solo la última palabra, entonces tengo perros, árboles, voces, lámpara. Ahora lo que sigue es tomar, fijarme dónde está el acento. Erros, árboles, hoces, ámpara, ¿verdad? ¿No coinciden vocales y consonantes? No, entonces voy al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Sacar las vocales. Erros, o. Árboles, a, o, e. Hoces, o, e. Ámpara, a, o. Si me fijo, no coincide nada, ¿verdad? Cuando no coincide nada, se llama rima libre. Bueno, veamos el ejemplo que aparece en el video. Es el alba una sombra de tu sonrisa y un rayo de tus ojos. Entonces, ahí necesito sombra, necesito sonrisa y necesito ojos. Ahora me fijo dónde está el acento. Sombra, isa, ojos. Veo que no coincide nada, entonces saco las vocales. Oa, i, a, o. ¿No coincide nada? No, no coincide nada. Eso se llama rima libre, cuando no coincide nada. Y ahora vamos a ver cuáles son esos pasos que ya vimos para identificar la rima. Número 1, tomar solo una estrofa del poema. Yo solo necesito una estrofa para poder identificar la rima. Número 2, de cada verso solamente tomo la última palabra, porque la rima es al final, ¿verdad? Entonces solo ocupo la última palabra. De la última palabra voy a identificar la vocal que lleva el acento. De la vocal que lleva el acento se toma hacia atrás. Todo lo que sobre, hacia atrás. Y si coinciden vocales y consonantes, es rima consonante. Si coinciden solo vocales, ¿verdad? Saco las vocales, es rima asonante.
Si no coinciden ni vocales ni consonantes, es rima libre. Y así entonces sacamos la métrica y la rima.